Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza. ¿Qué dice la Biblia? Pero muy buenas tardes, amigos que nos escuchan en la lentitud colectiva del tráfico, dijeran por ahí en un programa matutino. Dice, se vaya con Dios. No, pero este programa radial es ¿Qué dice la Biblia? Y estamos muy emocionados por este tema que hemos ya empezado a abordar, pero que hoy vamos a, con la ayuda del Señor, a tratar de avanzar y concluir. Pero no estoy solo hoy nuevamente. Me acompaña nuestra amiga Carolina de Chamorro, Fernando Colmenares, ¿verdad? Y su servidor Walfred Palacios, o Wally, como comúnmente me dicen, ¿verdad? Pero quiero darles el tiempo ahí para que saluden a la audiencia. Carolina. Muchas gracias, Wally, Walfred y Fernando. Qué gusto compartir con ustedes una vez más este espacio, esta cabina para poder reflexionar acerca de esos temas que nos competen en nuestro día a día. Y a usted, querido amigo, muchas gracias, querida amiga, muchas gracias por estar sintonizándonos, conectándose, e incluso lo invito a que si usted nos ve por medio de las redes sociales, lo comparta. Comparta este episodio, este programa, que si a usted lo bendice, estoy convencida que será de bendición también para otros. Más allá de pensar en las personas que estamos acá, son las personas que van a ser bendecidas al escuchar nuestras reflexiones. No por nosotros, sino porque el Señor es el que obra en nuestros corazones. ¿Cierto, Fernando? Amén. Más allá de nosotros es Dios obrando. Así es, estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Carolina. Así es, más allá de lo que somos. Y saludo muy cordialmente a todos los que están aún trabajando hoy, también a los que ya están descansandito. Que este año sea verdaderamente bendición para ustedes, que todo lo que hagamos vaya prosperando y vaya siendo de bendición también para nuestras siguientes generaciones, y no caigamos en la ansiedad. Vayamos confiando poco a poco más en nuestro Dios, y vayamos confiando también en que Él es soberano y que Él tiene nuestra vida en sus manos. No se la quitemos. Seamos un poquito más creyentes en Él. Así que bienvenidos, no toque ese botón, déjelo. Este programa es para usted por algo. Usted lo ha sintonizado por la palabra de Dios, ¿verdad, Wally? Así es, y queremos agradecer a nuestra radio audiencia, ¿verdad? Que nos escucha en la 99.7 El Camino, también en Facebook Live y en YouTube también. Para los que posteriormente lo puedan ver, si no lo lograron, pues ahí en las redes sociales queda grabado y usted lo puede repasar y escuchar o vernos, ¿verdad? Aunque nosotros tenemos, no solo Carolina, o sea, nosotros tenemos cara para radio, dijeran nuestros amigos. Carolina, pues muy bien presentada y todo. Muchas gracias. Pero acá estamos con la ayuda del Señor. Y vamos a abordar este tema, como bien les dijimos, y en este programa, ¿qué dice la Biblia? Porque estamos tratando estos temas bajo la lupa, bajo la perspectiva bíblica, ¿verdad? Y en esta ocasión, continuando con el tema de la ansiedad. Una de las frases más repetidas por Jesús en sus evangelios fue «No temas». Y viniendo de nuestro Señor, Salvador y principalmente nuestro Creador, tenemos la certeza de que nos conoce íntimamente y que comprende la fragilidad humana. Como personas, tendemos a tener miedo, tendemos a luchar contra la ansiedad. La pregunta que nuestro Maestro compartió en el llamado Sermón del Monte debe hacer eco en nuestros corazones al momento de tener que sobrellevar la ansiedad y el temor. ¿No son ustedes de mucho más valor que las aves del cielo? Y el contexto habla del valor que tenemos para con nuestro Padre. Somos de muy alta estima ante sus ojos. De allí que nuestra dependencia directa e irrestricta de su cuidado nos proporciona el camino a seguir cuando nuestro vivir se torna difícil y duro. La respuesta a nuestra ansiedad es nuestra fe en Él. Volvemos después de este anuncio. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas ¿Qué dice la Biblia?
Ok, ya estamos de vuelta acá con este tema interesante acerca de la ansiedad desde la perspectiva bíblica en su programa ¿Qué dice la Biblia? Y vemos este problema, este reto y estas matices que nos presenta. Y hoy vamos a ver algo acerca de qué hacer frente a la ansiedad. Y nosotros como hijos de Dios confiamos en su cuidado personal para nuestra vida y nos apropiamos del canto que David entonó diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El muy leído Salmo 23. Es esa nuestra esperanza y fortaleza en medio de la angustia y la ansiedad. Hoy veremos algunas vías que podemos tomar para alcanzar misericordia y gracia en el oportuno socorro. Acompáñennos a descubrir entonces con nuestros expositores hoy qué dice la Biblia sobre la ansiedad. Fernando, tienes el micrófono. Muchas gracias, Wally. Esta frase de la que hiciste referencia, no temas, no desarrolles ese temor dentro de ti. Dentro de la Biblia está también dentro de un contexto. No es solo un consejo vano, no es un buen consejo. No temas. No, hay un peso teológico atrás de todo ello. Por ejemplo, Isaías 41. Isaías 41:10 dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra, mi diestra victoriosa. Juan 14:1. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Ustedes creen en Dios? Crean también en mí. Salmo 118:6. El Señor está a mi favor. No temeré. Y el salmo que acaba de decir nuestro hermano Wally, 23. Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunde aliento. Y Fernando, ese valle de sombra y de muerte, como dice el Salmo 23, como que fuera inevitable, ¿verdad? Es inevitable. Es inevitable. O sea, no cabe la posibilidad de no. Ajá. David estaba viviendo persecución, de hecho, y la sentencia de muerte era lo más. El presidente, el rey, Lo mínimo, sí. hay que matarlo. Claro. Y dijeron, hay que eliminarlo. Entonces, Y era una orden del rey, ¿verdad? Claro. Por eso era la persecución. Y entonces muchas veces nos toca vivir angustias de muerte. Claro, aquí en este contexto es de muerte, pues digamos, hasta cierto punto real o política. Ya era una competencia muy desleal que se estaba llevando a cabo en ese sentido, pero su vida sí estaba en muerte, estaba en peligro de muerte. Aún ahí, él no tenía temor. Cuando Dios dice, no temas, es porque yo estoy contigo, en serio estoy contigo. Así es. No, Dios no está jugando. O sea, Dios no está dando unos refranes bonitos. Esto no es, o sea, la Biblia no es una antología de refranes cliché, bonitos. ¿verdad? No, la Biblia tiene un sentido muy profundo y Dios está diciendo, yo estoy contigo más allá de la muerte, más allá de cualquier persecución que puedas tener, más allá de la ansiedad o el temor que puedas tener. Entonces, este temor se combate en fe. Se combate radicalmente en fe. Así es. Poniendo en fe y creer en lo que Dios dijo tocante a la muerte, la vida, la persecución, etc. ¿Ya? Y una de las vías por las cuales uno puede tener y reconocer esta fe es que de la palabra de Dios busquemos intencionalmente pasajes que nos hablen de paz y de tranquilidad. En el programa anterior sí hablamos de buscar libros. Así es. ¿Verdad? Buscar mensajes. Escuchar programas, buscar libros, la lectura bíblica, el Bible Challenge, por ejemplo, de cada año. Entonces, escuchar todo eso en esos momentos de ansiedad, pero no buscar,
Me acuerdo que en mi adolescencia, fui adolescente, aunque ustedes no lo crean. Cuando éramos más jóvenes. Cuando éramos más jóvenes, ¿verdad? Me acuerdo que cuando había alguna tristeza, algún despecho, alguna cuestión de esa naturaleza, yo buscaba canciones que alimentaran ese sentimiento de nostalgia, pérdida, fracaso, etcétera. Y entonces lo que hacía era hundirme más. Pero aquí nuestro consejo es otro. Es busque aquello que le va a ayudar a salir de esa ansiedad y a buscar entonces la confianza en Dios. Y de hecho hay un proverbio que habla de eso, que el que canta canciones al que está así como romántica, es como el que le quita la sábana al que tiene frío. Así es. ¿Verdad? Alguien que está enamorado y oye canciones de enamorados, ¿qué le va a pasar? Va a estar más enamorado. Llevamos otro sentimiento, tristeza, etcétera, ¿verdad? Bueno, el mismo Jesús decía que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, es cierto, si estamos ansiosos no significa que no vamos a hablar de nuestra problemática, pero que no sea eso, el giro solo ahí, sino, ok, este es el problema y esta es la búsqueda o resolución que estoy buscando. Muy bien, hay que romper. Y parte de eso es eso. O sea, buscar en la palabra pasajes que verdaderamente nos estén moviendo en espíritu a buscar a Dios. Les voy a leer el Salmo 119, 71 en 2 versiones. Dice, bueno es para mí, lo voy a leer en Torres Amat, perdón. Bueno es para mí, dice, haber sido afligido, para que aprenda tus estatutos. Bien me está, en la otra versión, bien me está que me hayas humillado, para que así aprenda tus justísimos preceptos. Entonces, abramos un poquito más la visión, abramos un poquito más el panorama de la ansiedad o el temor que vivimos. Es que Dios está en medio de eso también. Así es. Es que Dios está también metiéndonos en un proceso para que aprendamos a valorar sus estatutos, sus preceptos, su palabra. Porque es en esos momentos en que la palabra de Dios coma vida en nosotros. ¿Ya? Es como el caso del padre que encontró Jesús y le pidió, por favor, sana a mi hijo que está endemoniado, que siempre se cae y se lastima cada vez que hay luna llena, etc. Y dijo una frase este señor, dijo, por favor, yo sé que si tú oras, él puede ser sanado. Oh, y Jesús se volteó. ¿Cómo que si puedo? Le dice. ¿Cómo que si puedo? Perdón, yo sí puedo, le dice. Es que al que cree todo le es posible, le dice. Le tiró de nuevo la pelota al campo de él, como nos pasa con la ansiedad, como nos pasa con el temor. No, esa es responsabilidad tuya. Y la respuesta de este señor siempre me ha impresionado. Le dice, Señor, yo creo. Ayuda a mi incredulidad, por favor. Llévame a dar ese paso más allá. Porque es la palabra de Dios la que nos va a llevar a dar ese paso más allá. A confiar verdaderamente en las promesas de nuestro Padre Celestial. Entonces, un primer paso que podemos dar para ir luchando en contra de la ansiedad es que por favor intencionalmente busquemos pasajes que tengan que ver con paz y tranquilidad de parte de Dios para usted. Fernando, y qué interesante todo esto que hemos estado hablando, porque vemos entonces que el factor fe es preponderante en medio de todo esto, ante cualquier situación. No solo en situaciones de necesidad, no, en toda situación. Sea una situación adversa o sea una situación bonita, indistintamente la fe ejerce un papel muy, muy importante. El problema es, como decías en el ejemplo de este padre, de este hijo, que él no creía realmente. Dice, Señor, si puedes, ¿verdad? Todavía así como, bueno, ya en última instancia, de repente me haces el milagrito, ¿verdad? ¿Verdad? Porque así tiende a estar el pensamiento. Y el Señor le dice, ¿cómo que sí puedo? Como bien lo decías. Pero él tenía esa incredulidad. Y platicando con unos amigos acerca de este tema de la fe, les comentaba, mira, la incredulidad es como tener el sistema de creencias incorrecto, porque está enfocado en otra cosa. Pero cuando enfocamos nuestra fe en el Señor, no es solo decir, sí, yo tengo fe. No, ¿en qué está enfocada o en quién está enfocada nuestra fe? Porque sí, para el que cree todo lo es posible, pero para el que cree en quién, ¿verdad? ¿Cierto? En el Señor, ¿cierto? En su palabra, en sus promesas y de que Él es todopoderoso
para actuar y operar ante cualquier circunstancia. ¿Puedo dar un...? Claro que Dale. Dele. Pues. No, dale. Con esto que estás diciendo, justamente. Hubo un momento en que yo tenía una presión horrible, tenía un problema, lo tenía encima y no se me quitaba del frente porque le tenía y como que me echaba chile en los ojos, a cada rato me estorbaba la mente y el Se corazón. burlaba de ti a lo lejos. Sí. Y de cerca también. Y de repente me empezó a leer la muela. Entonces dije, tras una otra. Pues entonces fui con el odontólogo y me revisó, me dijo, no, tus dientes están perfectos. Lo que tenés es una tensión interna. Me dice que este músculo lo tenés tan tenso por algo que está pasando, me dijo. Y te puede llegar a matar el diente. Entonces regresé a casa y él lo que recomendó fue una inyección cada 2-3 días para calmarme. Pero entonces caímos con mi esposa y dijimos, no, es que no puede ser que un hijo de Dios esté pasando por eso. Y no tanto por ser hijo de Dios, sino por el padre que tenemos. No puede ser que con un padre tan bueno yo esté pasando por eso. Nos hincamos a orar y decidí entregar esa carga ante el Padre Celestial. No desapareció, pero mi fe cambió. Así es. Entonces ya no me estoy dejando llevar por esa angustia y no, el Señor tiene todo en control. Y entonces se me alivió la muela. Sí, para mí fue increíble. Automático, ¿verdad? Sí, axiomático y automático. Qué tremendo. Y no es un programa matrimonial, ¿verdad? Pero ahorita mencionaste, llamé a mi esposa y nos pusimos de acuerdo y el principio que dice el Señor, donde 2 o más estén en mi nombre, allí ahí estaré. La importancia, el cordón de 3 dobleces. Es que la sinergia del Señor, cuando no estamos luchando, estamos solitos, estamos ahí como que, ay, ¿y ahora qué hago? Pero cuando empezamos a buscar ayuda, en tu caso de tu esposa, me ha pasado a mí, me imagino que Carolina también con su cónyuge. Pero cuando quizás usted es soltero o soltera, pero puede tener o participar en un grupo pequeño saludable. Esa es la ventaja también de tener una comunidad de amigos, de apoyo en el cual podemos, miren, oren por mí, estoy atravesando esta necesidad o esta angustia, esta ansiedad. Y ahí está ese apoyo, esa sinergia, esa oración. Y va en torno a lo que decías de buscar versículos de paz y tranquilidad, pero también amigos, hermanos en Cristo que nos apoyen y sobrellevar esas cargas. Así muchas es. Veces llevamos, pero hay ¿verdad? que tener cuidado incluso cuando estamos buscando apoyo. Ah, sí, es cierto. ¿Por qué? Porque de repente voy a buscar a aquellos que en lugar de ayudarme a levantarme, podrían hundirme. Correcto. Uh-huh. Que en lugar de ayudarme a entender las causas de mi ansiedad, podrían generarme más ansiedad. Y en lugar de ayudarme a buscar soluciones, van a ser condescendientes conmigo y van a decir, sí, es que tenés razón, es que sí, todo lo que te está pasando es terrible. Y entonces, como decimos en mi país, es como estarle echando más leña al fuego. Y no se trata de negar la realidad. Recordemos, la ansiedad es esa experiencia, ese sentimiento, ese estado anímico, esa reacción que tenemos ante las distintas situaciones y que, como dijimos en el programa anterior, esto puede llegar a una situación psicosomática también, pero que también va a derivar en enfermedades en nuestro cuerpo manifestadas a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel espiritual incluso, y que de repente nos sentimos muy enfermos, pero no lo estamos asociando con ese alto índice de ansiedad, estrés y preocupaciones que estamos viviendo. Por eso es que hoy volvemos a insistir, nuestro objetivo no es negar que usted y yo vivamos ansiedad o vivimos ansiedad. No es negar que la realidad circundante nos va a generar estrés, ansiedad, preocupaciones acerca del mañana, pero lo que sí estamos diciendo es que todas esas preocupaciones van a vivirse de forma distinta cuando nos acercamos al Señor confiadamente, cuando depositamos a Él nuestras cargas y cuando decidimos definitivamente aprender a conocer a Dios, quién es Él para mí en medio de mis preocupaciones. ¿Quién es Dios para mí en medio de mi ansiedad? ¿Quién es Dios para mí en medio de mi enfermedad? Por ejemplo, un diagnóstico médico no se puede negar. Si me están diciendo que necesito una cirugía, que necesito un tratamiento, eso yo no lo puedo negar. Pero lo que sí puedo es recurrir al Señor para que cada proceso,
que yo lo viva tomado de la mano del Señor. Por ejemplo, ya vimos lo que decía el salmista, ¿sí? Salmos 23, que son esas declaraciones de fe que el salmista David, que se le atribuye el Salmo 23 a David, él en medio de esa persecución decide reflexionar, afirmar y declarar quién es Dios para él en esas circunstancias vitales, de crisis, de ansiedad. Y él dice, Jehová es mi pastor y por lo tanto en él nada me va a faltar. Ahora yo pregunto, ¿estarías tú en la condición de dar un salmo dedicado al Señor desde tu propia experiencia? ¿Quién es Dios para ti? Ese sería un bonito ejercicio, Wally y Fernando, de que nuestra audiencia pueda decir, hey, sí, voy a seguir el patrón de cómo David escribió y yo voy a decir que Jehová es mi pastor y por qué razones Dios ha sido mi pastor. ¿Por qué razones yo siento que he caminado por valles de sombra, he caminado por valles de muerte, pero que Dios ha estado conmigo? ¿Qué le parece, querido amigo, si usted hoy toma un espacio, ya sea que si está viendo en las redes sociales, ponga pausa y diga, voy a escribir mi salmo, y toma como modelo ese salmo de David, o voy a escribir mi oración, de confianza al Señor, y entonces también lo va a hacer. Entonces, yo creo que cambia esa sensación de angustia. Vean lo que dice la palabra del Señor en Salmos 119, 165 al 168. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los hace tropezar. Espero tu salvación, Señor, y cumplo tus mandamientos. Mi alma guarda tus testimonios y en gran manera los amo. El versículo 168. Guardo tus preceptos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. Es decir, cuanto más leo, más conozco al Señor. Cuanto más leo, más comprendo quién es Dios para mí. Cuanto más leo, puedo identificar esos atributos de Dios en mi diario vivir. Entonces, leamos la palabra del Señor, meditemos en ella para que el Señor pueda confortar también nuestra alma. Amén. Y es bien importante esto, porque esto fortalece nuestra fe. Y también cuando escuchamos testimonios, tú mencionabas situaciones médicas, ¿verdad? Sí. Pueden darse. Entonces, hace unos años, mi esposa atravesó por una situación, le apareció una masa extraña en un ovario. Y empezaron a examinarla, a hacerle todo lo que usualmente hacen los médicos, etc. Entonces, llegó el momento en que nos dijeron, bueno, esto es muy probable que haya que operarlo, ¿verdad? O no sabemos si es benigno, si es maligno, etc. Y estaban los exámenes. Hablando con mi esposa me decía, mira, me siento angustiada porque no sé qué va a pasar, ¿verdad? Entonces yo le decía, mira, una cosa estoy seguro. Si oremos y si el Señor quiere que se te opere, Él va a proveer los medios. Si el Señor quiere hacer un milagro, lo va a hacer sin necesidad de cirugía. Indistintamente que se haga la voluntad del Señor. Para no hacérselo largo, pasó por un tratamiento, y luego volvió a hacerse los exámenes. Cuando le hicieron el ultrasonido y le revisaron, el doctor que le dijo, mira, qué buena operación la que te hicieron, le dijo. ¿Cómo así? Le dice mi esposa. Sí, mira, es que es una pequeña cicatriz que te quedó. Dice, pero doctor, a mí no me operaron, le dijo él. Nosotros obviamente sabíamos que había sido la mano del Señor. Fue un milagro, una operación que hasta él se admiró cómo había quedado. No hubo necesidad de operación, el Señor la sanó. Pero ¿a qué voy con todo esto? Así como el Señor puede operar, pudo haber habido necesidad de operación y también pasar el proceso. Entonces van a haber casos en los que, así como Jesús le decía, levántate, toma tu camilla y anda. Un milagro instantáneo. Va a haber otros casos que le va a decir, anda, lávate en el pozo los ojos, como aquel que lo mandó a Siloé, tuvo que hacer un proceso. O en el caso de Naamán el sirio. ¿No creen que con una vez que se haya sumergido, hubiera quedado sano de su lepra? Claro. Le dieron la orden, anda y 7 veces lo haces. Había un proceso de conversión. Proceso, justamente, a eso iba. Muchas situaciones
El Señor las permite porque son procesos, como bien lo leías en el Salmo, ¿verdad? Bueno fue haber sido afligido, ¿verdad? Leías ahí. Entonces muchas veces va a pasar así. El Señor en su soberana voluntad puede operar instantáneamente o puede hacerlo por medio de un proceso en el cual va a tratar con nosotros, va a transformar algo, una conversión, ¿verdad? Entonces, bien interesante todo esto, ¿verdad? Porque es un momento en que podemos llegar a afligirnos así de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar con mi familia, con mis hijos? Ante cualquier situación, no solo médico, puede ser en lo económico, puede ser en lo familiar, puede ser en cualquier ámbito, ¿verdad? Así es. Eso me hace recordar, Wally, las palabras del apóstol Pablo. Él decía, y si vivimos, para él vivimos. Y si morimos, para él morimos, porque de él somos y a él le pertenecemos. Y creo que lo más preciado que tenemos es la vida. Así es. Pero resulta que Dios nos ofrece la vida eterna. Sí. Entonces, de vida a vida, ¿cierto? Y dirán, ay, sí, Carolina, pero espérate. Estás siendo muy fría con eso de la vida. Y es que sí, lo más preciado que tenemos es la vida y por eso es que debemos de vivirla para Él, disfrutarla en Él, caminar con Él, para que todo lo que hagamos y vivamos sea en Él. Así es, porque a veces no tenemos la perspectiva correcta. Creemos que solo es esta vida, solo es esto. No, hay una perspectiva eterna. Así es. Esta es solo preparación, lo que estamos viviendo acá en la tierra. En lo poco me fuiste fiel, el número de años que nos dé el Señor, sobre mucho te pondré. ¿Qué es ese mucho? La eternidad, ¿verdad? Podría ser una aplicación. Sí. Entonces, echemos mano de la vida eterna. Echemos mano de la vida. Cuando Jesús estuvo, cuando Jesús estuvo padeciendo, dice, él vio el final de lo que iba a pasar y se gozó. Se alegró por todo lo que iba a pasar y la bienaventuranza y salvación que iba a traer. Pero en ese momento le estaba yendo mal. Pero echó mano de la vida eterna, de lo venidero y de lo que está sobre nosotros. Es correcto. Pero vemos, hermanos, cómo podemos, este tema es tan inagotable. Entonces, cómo nos trae el hecho de que debemos buscar versículos que nos traigan paz y tranquilidad, rechazar la ansiedad y abrir la puerta a la esperanza de Dios. ¿Cómo? Basándonos en su palabra, ¿verdad? Y algo importante, y parte de lo que nos platicaba Carolina, ¿va? Orar y meditar en la palabra. Es importante la oración, esa conversación íntima que tenemos con nuestro Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos, miren, al mejor abogado que podamos tener, al Espíritu Santo, al Paracletos, aquel que está a nuestro lado, a nuestro consolador, intercesor, etcétera. Entonces, te cedo los micrófonos, Fernando, para cerrar este bloque. Muy bien, vamos a terminar este primer bloque de este bello programa que estamos hablando sobre la ansiedad. Vimos que la palabra de Dios nos mueve hacia esto, nos mueve a creer y abandonar la ansiedad. Creer y abandonar la ansiedad. Un proceso, como decía Carol, de conversión. Preguntarnos de veras qué es Dios para nosotros. Hasta dónde verdaderamente Él es Dios, todopoderoso, soberano, amor y cuidadoso. Buscar en oración, buscar en la palabra de Dios aquellas frases que nos ayudan específicamente al problema o temor que estuviéramos teniendo en cada momento. Sea mamá, sea papá, hijo. El problema que estemos enfrentando. La palabra de Dios tiene respuesta para eso y el Espíritu Santo también tiene el consuelo. Él es el consolador que Dios ha dejado para nosotros. Permítame, antes de terminar este segmento, leerles Filipenses 4. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, sean conocidas con acción de gracias todas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que va mucho más allá de cualquier entendimiento humano, va a guardar nuestro ser interior, nuestro corazón, pensamientos, emociones, en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús, que estas palabras le ayuden, mi querido escucha, a encontrar la paz y abandonar el temor, a creer en Dios como nuestro consolador, como nuestro Señor,
como el príncipe de paz. Volvemos en nuestro programa más adelante. Escuchemos una palabra de sabiduría ante los diferentes dilemas de la vida. La Biblia nos dice: ante los diferentes dilemas de la vida, te invitamos a considerar lo que la sabiduría de Dios nos dice en Proverbios 2:6. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. ¿Sabías que la Biblia proporciona principios éticos y morales que pueden servir como guía para tomar decisiones en la vida diaria? Disfrutemos de ¿Qué dice la Biblia? ¿Tienes preguntas relacionadas al tema de hoy? Escríbenos al WhatsApp +502 5895 5778. Estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de este programa ¿Qué dice la Biblia acerca de la ansiedad? Y estamos tratando esta parte que nos dice qué hacer frente a la ansiedad, qué hacer frente a esta situación. Entonces, quiero cederte los micrófonos, Fernando, para que continuemos con este coloquio, esta charla, este programa que bien sé que el Espíritu Santo está conduciendo y trayendo palabra a nuestros corazones. Así es, y eso es lo que confiamos. Hemos orado, mis hermanos y mis escuchas, amigos que están escuchando el programa, hemos orado para que lo que aquí platiquemos sea guiado por Dios y que su corazón se acerque a Él. No hay más intención que buscar la consagración y la búsqueda de parte suya hacia Dios. Amén. Permítame leer un salmo muy pequeño, una frase muy pequeña de un salmista. Salmo 56:3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. Entonces, ese es el ancla que tenemos, es la piedra en la cual nos vamos a sostener. En el día que yo temo, no está quitando el temor, y no está quitando el día en que va a venir el temor. Pero en ese día, yo en ti confío. La ansiedad no se va a aprovechar de mí. En lugar de caer en ansiedad, yo en ti confío y entrego esa carga. Y una de las vías también que hemos visto para poder batallar contra la ansiedad es gozarnos en el Señor. Uh-huh. Encontrar en el Señor el gozo. Ese deleite, ¿verdad? Sí, uh-huh. sí, es una alegría, una fiesta interna, más allá de lo que mi cuerpo me dice, más allá de lo que incluso mi mente me dice. Fernando, y alguien se preguntará, ¿cómo puedo yo estar gozoso en medio de una situación difícil? Aquí está la respuesta. Ahí está. A ver, queremos escucharla. Nuestros amigos también, me imagino. Salmo 31:7. Busque su Biblia, Salmo 31:7. Salmo 31:7 dice: me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque tú has visto mi aflicción, has conocido las angustias de mi alma. O sea, expresión de confianza. Claro, sí. Y saber que él la conoce. O sea, hay un poema hace años, hay un poema muy lindo que se llama Las Abandonadas, ¿se acuerdan? Y una parte de ese poema dice, y de sus hondas cuitas ni el Señor se apiada, porque de estas cosas Dios no sabe nada. Es un poema muy lindo, bello, una estrofa muy bella, que habla del dolor de las mujeres embarazadas y abandonadas. Pero no deja de ser esa paz que el mundo da. No es cierto. El Señor sí conoce todas y cada una de las aflicciones que nosotros llevamos en el corazón y en el alma. Lo invito, ese salmo me gustó mucho, por eso quería compartirlo, pero quiero que toque conmigo también Romanos 15:13. Sí, vale. Y antes que abordes Romanos, este salmo quiere decir entonces, Fernando, que Dios, siendo tan grande, tan inmenso, se fija en nosotros de forma individual. Claro. Obviamente, ¿verdad? Sí. El asunto es el punto de vista de dónde vemos nosotros la ansiedad o nuestra vida.
Si uno se para enfrente de un mar rojo, de un mar que hay que abrir para que pase un pueblo entero, y las aguas se abren para que pase la gente en seco, y luego cae el mar y ahoga a los enemigos. Si vemos esto desde el punto de vista humano, es un portento, es enorme, grande. Si uno ve el diluvio desde el punto de vista humano, se cayó el cielo literalmente sobre la tierra y se inundó la tierra, y una barquilla flotando sobre esa inmensidad de agua. Pero si vemos desde la perspectiva divina, Dios creó no una tierra, un universo y planetas y más universos y más galaxias. Él es poderoso para crear todo eso. Y se hace tan pequeño, y va a poder mover una marea, por supuesto. Y va a poder mover un diluvio, por supuesto. Y va a poder mover una célula, por supuesto. Dios está más allá, pero está bien presente en nuestra vida. O sea, sí, este ser portentoso y grande está de parte nuestra. Amén. Amén. Así es. Romanos 15:3. Romanos 15:13. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Permítanme leérselos de nuevo más despacio y que el Espíritu Santo lo haga vida en usted. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza. ¿Quién es el único Dios que nos puede dar esperanza? Dios Jehová, Yahweh, el único Dios, el Dios de la esperanza. O sea, yo soy Dios, soy. O sea, es el único Dios que nos puede dar esperanza. No busque la esperanza más allá. Él nos va a llenar de esperanza. Y la palabra es llenar a plenitud. O sea, no hay medida. El Señor lo va a llenar a usted. El Dios de la esperanza lo va a llenar. ¿Pero de qué lo va a llenar? De gozo. O sea, la palabra ahí es gozo. Gozo y paz. Ahora, ¿qué necesitamos en la angustia? Necesitamos reconocer la voluntad de Dios, y eso es el gozo. Así es. El gozo es saber que Dios tiene todo bajo control. Y eso nos va a traer entonces la paz, ese bienestar mental, físico y relacional. Esa es la paz que necesitamos. Por eso Pablo hace esta oración, ¿verdad? Que Dios de esperanza los llene, les dé suficiente gozo y paz. ¿Pero a quiénes? A los que están creyendo, a los que ejercen fe. Más específicamente, en momentos de angustia y de aflicción, los creyentes sí pasamos por momentos de aflicción. A los que creen, a los que están creyendo, ejerciendo fe, a estos Dios les va a dar gozo y paz. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Se da cuenta, mi amigo? ¿Se da cuenta, mi hermana? ¿Se da cuenta, mi amiga? Hay gozo y paz de parte de Dios en momentos de aflicción. ¿Pero para qué? Ahí está la respuesta. ¿Para qué rebosen ustedes? ¿Saben qué es rebosar? Rebosar es llenar algo tanto que se rebalse. Rebosar. Pero está hablando de abundancia. Está hablando de algo que supera la capacidad del depósito en el cual se está suministrando algo. Ustedes tienen una capacidad. Dios va a superar esa felicidad, Dios va a superar ese gozo por el Espíritu Santo en usted. Dios está consciente entonces de su necesidad. Por eso Él mora en nosotros y nos da esa posibilidad de tener gozo y paz en abundancia, basados en la esperanza del Espíritu Santo. Salmo 118:14. El Señor es mi fortaleza y mi canción, y ha sido salvación para mí. Entonces, gocémonos en el Señor. Está triste, muy bien. Se pone por favor a orar. Pida la sabiduría de Dios. Crea en Dios. Confíe en que Dios va a resolver el problema de una manera soberana y bajo su justa y santa voluntad. Y usted sométase a esa justa y santa voluntad, y el gozo y la paz va a venir a usted. Y gócese en Él. Gócese delante del Señor. Gócese en su presencia. Gócese en saber que usted es hijo de Dios. Gócese en saber que más allá tenemos
una vida gloriosa, inentendible, una vida que no podemos percibir, ni siquiera imaginar, gloriosa, eterna, por decirlo así, delante del Padre Celestial. A eso vamos, pero mientras acá estamos, reconozcamos nuestra necesidad y pidamos a Dios esa paz y ese gozo de parte de Dios. Y es bien interesante, ¿verdad? No sé si querías agregar algo, Carolina. No. Ajá. No. Pero cuando leemos los salmos, yo no me he encontrado con un salmo que diga, Señor, de esta no salgo. Uh-huh. No sé si ustedes han visto algún salmo que diga así, Bueno, si hay uno ya que dice, estoy acabado, ya. Bueno, digamos que no es que un salmo. El caso de Elías, Sí. no sé si ustedes recuerdan, cuando Jezabel había matado a los profetas y él huye. Sí. Y cuando está huyendo está cansado y dice, no, o sea, quiero morirme. Uh-huh. O sea, y por eso es que, querido amigo y amiga que nos escucha, cuando leemos las Escrituras, lo que encontramos allí son personas, seres humanos, frágiles, volubles, que también están viviendo sus tensiones, sus decepciones incluso. Y él, en el caso de Elías, ¿verdad? Ya que lo mencioné, él quería morirse porque sabía que de por sí a la sentencia de muerte estaba dada por Jezabel y lo estaban persiguiendo. Y por eso él dice, Señor, ya quítame la vida, ¿verdad? Porque ya no aguanto más. Pero el Señor hace todo lo contrario. Lo socorre, lo alimenta, lo fortalece, le da descanso y luego lo devuelve para que pueda cumplir su misión. Voy a tomarme la libertad de reconectar, ¿verdad? Porque yo creo, Fernando y Wally, estoy corrigiendo, es Wally, no podríamos terminar este tema sin recordar las palabras del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 4. Versículos 6 y 7 dice, por nada estén afanosos. Antes bien, dice, en todo, mediante oración y súplica, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones, vuestras mentes y las mentes. Fernando en algún momento ya lo había mencionado, pero el tema es que el apóstol Pablo también en el capítulo 2 ya había dicho, si hay algo bueno, algo justo, algo verdadero, en esto piensen. Es decir, nuestros pensamientos deben estar dirigidos hacia la alabanza al Señor, hacia el reconocimiento al Señor. No minimizando, no ignorando, no diciendo, Señor, no estoy enfermo. Señor, no está el problema. Y como dicen los chicos, ahora voy a hacerme bolitas y voy a cerrar mis ojos y cuando abra los ojos y me estire ya la cosa no está, el problema no está. No se trata de eso. Se trata de que en medio de esa realidad, de esa circunstancia, usted pueda entrenar su mente, puede entrenar su corazón, puede entrenar incluso su actitud de vida a poder honrar al Señor, a poder glorificar al Señor. Y si en algún momento se siente como Elías y decir, Señor, la verdad es que me quiero morir, Señor, ya no aguanto, sea tan honesta, tan honesto, decirle, Señor, definitivamente, en mis fuerzas, esto no va a ser posible superarlo. Si no es por ti, yo no voy a salir de esta. Porque es posible, Wally y Fernando, es posible que en algún momento nos sintamos tan devastados, tan destruidos incluso, de creer que definitivamente la vida no tiene sentido, de creer que definitivamente lo que hace, lo que logra no tiene sentido. Pero eso probablemente es producto del cansancio, producto probablemente de estar rumiando estos pensamientos negativos y por el contrario, traiga todos esos pensamientos delante del Señor y deposítelos delante de Él para que sea Él el que transforme la mente, las emociones e incluso hasta su propia actitud. Al tener una actitud distinta va a ver los problemas ya no tan difíciles. Los va a ver como con esas posibilidades de crecimiento, esas posibilidades de mejorar, esas posibilidades de, ¿por qué no decir? Dios va a ser manifestado en medio de toda esta circunstancia. Porque solamente con ayuda del Señor
es que la nube gris se va a convertir en un torrencial que va a hidratar la tierra para hacerla producir. Entonces, en lugar de ver la tragedia por la nube gris que nos está mojando, vamos a ver la bondad y las bonanzas porque Dios va a hacer germinar la tierra. Entonces, no se trata de que no hayan problemas y de que no vivamos ansiedades, sino de cómo vamos a enfrentar esos problemas y cómo vamos a superar esa ansiedad tomado de la mano del Señor. Ya leías, Fernando, acerca de Romanos. Ahora estamos leyendo acerca de Filipenses. Pero también Jesús decía, por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 16, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, hablando de ¿por qué puedo tener gozo en medio de los problemas? Porque Dios, Jesús, ya había rogado al Padre para que nos dé consuelo. Dice, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, dice Jesús, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve, ni lo conoce, pero ustedes, dice Jesús, ustedes, refiriéndose a sus discípulos, sí lo conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes. Y no los dejará huérfanos, vendrá a ustedes. Es decir, ese consuelo que Dios nos da es a través de su Espíritu Santo. Esa fortaleza que Dios nos da es a través de su Espíritu Santo. El gozo es a través del Espíritu Santo. Es decir, reír en medio de la tragedia y no es que estemos locos. Es que podemos decir, Señor, definitivamente reconozco que yo no puedo más, pero en ti mis fuerzas son renovadas. Mi espíritu es renovada, mi fe es renovada, mi esperanza es renovada y puedo levantarme y decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Parte del fruto del Espíritu Santo, así ¿verdad? Es. Gozo. Sí, Fernando. Dos cositas, Carolina. Subite un poquito más tu micrófono. Subite un poquito. Sí. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios concernientes a esto que estás diciendo precisamente. Cómo cambia la vida. Cómo cambia el pensamiento de un momento a otro. Alguien tendrá una deuda enorme y le viene una sorpresa y le cae un gran dinero. ¡Bum! El pensamiento cambia. Uno está enfermo, tiene un padecimiento duro y de repente, ¡bum!, encuentra la solución de un día a otro. El pensamiento cambia. Pues el pensamiento y el evangelio, la buena noticia es que lo que estamos viviendo no escapa a la mano de Dios y el Espíritu Santo sabe por qué lo estamos viviendo. Entonces, en este momento, lo que esté viviendo, la buena noticia es que Dios está al tanto de ello. Así que es. no es para maldición ni perdición, es para bendición. Amén. Es para bendición. Por eso estamos escuchando este programa. Por eso estamos viviendo este programa. Platicamos con Wally. Esto es un día a día. Este es el respirar. Esto es lo que todos cristianos debemos de tener constante antes de acostarnos y antes de levantarnos. Confiar en el soberano Dios que está a cargo de nuestra vida. Bueno. Amén. Y justamente todo lo que hemos estado platicando, y lo que nos comentaba Carolina, la Biblia está llena de ejemplos y de personas imperfectas. Así es. Que tuvieron sus debilidades, sus defectos. Por ejemplo, si Dios usó a un asesino, Moisés, ¿verdad? A un adúltero, David. Y así podemos seguir enumerando. Nos usa a nosotros. Nos usa a nosotros en su misericordia. Entonces, imaginémonos cómo se muestra la vulnerabilidad de esos personajes no perfectos, igual que nosotros, porque la obra y el propósito de Dios se cumple a pesar de nosotros, ¿verdad? Así es. Eso así es. Entonces nosotros tenemos que empezar a entender cuál es el propósito de esas tribulaciones que muchas veces atravesamos. A veces no nos explicamos y decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no trasladamos o cambiamos la pregunta y le preguntamos, Señor, ¿qué propósito tiene esto que estoy atravesando? ¿Para qué estoy atravesando esto? ¿Qué me quieres enseñar? Y justamente 2 de Corintios, el apóstol Pablo 1, 3, 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Vemos esa combinación de misericordia y consolación, dice, el cual nos consuela en
todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Como quien dice, sean ustedes empáticos con Así aquellos es. que también están atravesando. Es decir, no solo darle un par de palmaditas, no, ay, no tengas pena, ya. No, Ya va a pasar. yo fui consolado, yo fui alcanzado por su misericordia. Te garantizo que también a ti te va a alcanzar, también a ti te va a explicar el Señor. Yo me imagino a José, el hijo de Jacob, Ujú. cuando fue vendido, cuando fue metido en un pozo, cuando fue metido en la cárcel, por diversas situaciones que conocemos en contexto de la historia. ¿Qué pudo haber él pensado? Señor, y todos los sueños que me diste, las promesas, los propósitos, ¿dónde quedó todo eso? Pero tenía que pasar un proceso, más o menos como unos 13 años aproximadamente. Así es. De los 17 hasta cuando llegó al palacio, ¿verdad? Pero él al final les dice, todo lo que, y hasta hay un canto, ¿verdad? Todo lo que fue planeado en contra de mí, Dios lo tornó para bien. Entonces muchas veces podemos ver una situación adversa que no nos explicamos, ya sea de salud, ya sea económica, ya sea laboral, empresarial, la que sea. Hay un propósito en medio de toda situación contraria a nosotros que el Señor nos va a mostrar en su momento oportuno y vamos a aprender, como el salmista bien lo dijo, bien, fue bueno que haya atravesado por esta situación. ¿Por qué? Ahora entiendo, ahora veo, ahora puedo ver lo que realmente tú tenías como propósito para mi vida, ¿verdad? No sé si Sí. quisieran agregar algo ahí, hermanos. Definitivamente, cuando nosotros buscamos no una justificación para seguir en ese sentimiento de tristeza y de angustia, sino una buena razón para que en medio de ese sentimiento de angustia digamos, estoy aprendiendo a conocer al Señor. Solo como metáfora, cuando uno va al gimnasio, nunca he ido, pero he visto las distintas máquinas que hay. Hay ejercicios para los músculos, ¿cierto? Me han Los contado, brazos. decimos, ¿verdad? Me han contado y he visto por ahí, para los brazos, para las manos, los dedos, para las piernas, para los pies. O sea, hay una máquina para cada una área de los músculos, la espalda y todo lo demás. Yo creo que en la vida del creyente, las distintas circunstancias que vivimos ejercen cada uno de nuestros músculos en la vida diaria del fruto del Espíritu en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el amor, el fruto del Espíritu es amor. Y para poder amar, tengo que tener a alguien que es difícil de amar para poder demostrar que puedo amar. Sí, cierto, cierto. Gozo. Para poder demostrar que en Dios puedo vivir en gozo, tengo que tener tribulaciones. Y si decimos, Señor, dame paciencia, ¿qué va a pasar? Entonces voy a tener problemas porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, Totalmente. amor, gozo, paz. No puedo distinguir la paz si no hay tribulaciones también. Amor, gozo, paz, justicia. No puedo distinguir la justicia sin la injusticia y así con cada uno busque el antagónico y se dará cuenta que se hace necesario para que efectivamente el fruto del Espíritu pueda surgir en nuestra propia vida. De otra forma, no voy a poder distinguir la paz sin el problema, el gozo sin la tristeza, la alegría sin la angustia, etcétera, etcétera. Entonces, mis queridos amigos y amigas, cuando nos encontremos en diversas pruebas y tribulaciones, y lo mencionamos en el capítulo anterior, si tenemos falta de sabiduría, pidámosla a Dios, pero no recurramos ni a la autocomplacencia para seguir quejándonos, sino busquemos la ayuda del Señor para poder ser fortalecidos en Él. Y si nos hiciéramos la pregunta, en medio de cualquier circunstancia, nosotros al Señor, Señor, ¿qué faceta tuya quieres enseñarme Así es. en medio de esta circunstancia? ¿Verdad? ¿Qué atributo divino? Atributo divino. Exacto. Entonces, preguntarnos para poder conocer mucho más al Señor. Y te voy a ceder este último minuto que queda para
que nos cierres este bloque y si sientes del Señor orar, pues orar para concluir. Así Carolina. es. Queridos amigos, amigas, la ansiedad no termina con este capítulo, pero sí queremos que usted quede motivado, en primer lugar, a leer las Escrituras para encontrar en ellas ese consuelo, sabiduría y dirección que necesita en esos momentos de ansiedad. Orar las Escrituras para que el Señor pueda fortalecerlo y dirigirlo, y en medio de la comunidad compartir lo que Dios ha hecho con usted en este caminar para que usted pueda acompañar a otros y poder fortalecer también la fe de otros a través de su propia experiencia. Lo invito a que oremos para que entreguemos este programa y este tema de su vida y de mi vida para que el Señor nos ayude. Señor, gracias. Gracias porque en medio de las tribulaciones, de la ansiedad, de la angustia, la persecución, la enfermedad, la problemática cualquiera que sea, Señor, podemos conocerte, podemos experimentar el gozo tuyo, podemos experimentar la fortaleza tuya, pero sobre todo, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias, porque tú pediste, Señor, por ese consolador para nosotros y ahora Él nos acompaña hasta el día de tu venida. Solamente ayúdanos, Señor, a poder recurrir a ti, Señor, en estos momentos de angustias y de necesidad, para que día con día podamos crecer en nuestra fe, en nuestra esperanza y en nuestro amor en ti, Señor. Gracias por mis amigos, gracias por cada una de las bendiciones, pero aún de esas pruebas que pones en nuestro camino para poder aferrarnos una y otra vez en ti, Señor. Lo rogamos todo esto y lo agradecemos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?